Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver nuestro problema de valor inicial que involucra una ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando la técnica de un factor integrador. Queremos resolver y' más 2i igual a la potencia de la cantidad x menos x al cuadrado con la condición inicial y de 0 igual a menos 1. Observe por primera vez cómo la ecuación diferencial dada tiene la forma que necesitamos o forma estándar que a la derecha es y' más p de x veces, y es igual a f de x. Comparando esta forma con la ecuación diferencial dada, observe p de x es igual a 2x y f de x es igual a la potencia de la cantidad x menos x al cuadrado. Luego determinamos el factor integrador y luego multiplicamos ambos lados de la ecuación por el factor integrador. El factor integrador es r de x, que es igual a la potencia de la integral de p de x 510, que en nuestro caso he mostrado en azul, debajo del cual r de x es igual a la potencia de la integral de 2x 510. Integrando 2x con respecto a x tenemos 2 veces x al cuadrado dividido por 2, lo que simplifica a x al cuadrado más una constante, dejando la constante desactivada. Por ahora tenemos r de x igual a la potencia de x al cuadrado. El siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por el factor integrador, lo que nos da a la potencia de x al cuadrado por y' más 2x a la potencia de x al cuadrado, y es igual a la potencia de la cantidad x menos x al cuadrado por a la potencia de x al cuadrado. Ahora sabemos que el lado izquierdo de la ecuación es igual a la derivada del producto del factor integrador en y con respecto a x, simplificando a la derecha porque estamos multiplicando las bases son las mismas, sumamos los exponentes. X menos x al cuadrado más x al cuadrado se simplifica a x, dándonos a la x de la derecha. El siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación con respecto a x. A la izquierda, la integral deshace una derivada, dejándonos con a la potencia de x al cuadrado multiplicado por y. A la derecha, la integral de a la x con respecto a x es a la x más c. El siguiente paso es resolver y dividiendo ambos lados por hasta la potencia de x al cuadrado que he mostrado aquí a la derecha. Esto nos da igual a la x dividida por a la x al cuadrado más c dividido por a la x al cuadrado, y a la x dividido por a la x al cuadrado es igual a la potencia de la cantidad x menos x al cuadrado y podemos escribir c dividido por a la x al cuadrado como más c veces a la potencia de menos x al cuadrado. Ahora usamos la condición inicial de y de 0 igual a menos 1 para determinar la constante c. Realizando la sustitución tenemos la ecuación aquí en azul. A la izquierda menos 1 es igual a la potencia de 0 más c veces a la potencia de 0. Simplificando, tenemos menos 1 igual a 1 más c y, por lo tanto, c es igual a menos 2. El último paso es reemplazar c por menos 2, lo que nos da esa solución particular de y es igual a la potencia de la cantidad x menos x al cuadrado menos 12 a la potencia de menos x al cuadrado extranjero. Espero que te haya resultado útil.